Sobre este tema, expertos coincidieron en que es indispensable sumar esfuerzos para que en un futuro por lo menos la mitad de las energías provengan de fuentes limpias. Atendamos. Fomentar el uso de energías limpias y reutilizar los residuos sólidos es el objetivo del foro Alternativas Verdes, en donde a través de espacios de discusión se buscará eficientar las políticas públicas en materia de sustentabilidad, innovación y energía. Y las metas son dos en particular. Uno, en generación de energía limpia, México estableció que para el 2024, 1 de cada 3 megawatts que se consuman en el país tendrá que provenir de energías limpias, y para el 2050, 1 de cada 2 megawatts que se consuman en el país tendrá que provenir de energías limpias. En esta edición del foro, el país invitado es Reino Unido, quien invertirá en un proyecto de colaboración en áreas de energía, servicios financieros, ciudades del futuro, educación, desarrollo sustentable y la lucha contra el cambio climático. Nosotros en los próximos 5 años podemos invertir en proyectos de colaboración en varias áreas, probablemente entre 50 y 80 millones de libras, mucho más de lo que hemos invertido en los últimos años. Y justamente porque el gobierno ve el éxito y lo que puede lograr esa inversión. Para conocer las actividades puede consultar la página de internet del evento, alternativasverdes.mx. Con imágenes de Manuel Hernández, Mariana Sánchez, 21 Noticias.